Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en su podcast Diálogos Aduaneros y nuevamente me acompaña Carlos Robles, quien vamos a seguir hablando de las facultades de comprobación, debido a que en el anterior podcast era un tema muy extenso y no terminamos de grabar. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Atsiri? Gracias por la invitación de nuevo. Y en efecto, vamos a retomar el tema de las facultades de comprobación que estuvimos platicando, en el capítulo primero, y nos quedamos en unas muy importantes. Las visitas domiciliarias para resolver operaciones, las visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de revelación de esquemas reportables, así como el procedimiento ex oficio establecido en el artículo 69 para efecto de determinar operaciones inexistentes. Vamos a comenzar con las visitas domiciliarias para resolver operaciones, la cual consiste en una visita domiciliaria que hace la autoridad hacendaria a efecto de registrar las operaciones como ingresos a juicio de la autoridad, así como el valor de los actos o actividades de cada una de ellas, y así como la fecha y hora en que se realizaron. Esta facultad funciona para que la autoridad pueda obtener información y determinar de manera presuntiva los ingresos del contribuyente, ya que a juicio de la autoridad pues no se están más bien incluyendo como ingresos las operaciones que realiza. Pasamos con la visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de revelación de esquemas reportables. Esto entró en vigor a partir del 2020 por una reforma publicada en diciembre del 2019. Esto consiste en la revelación de esquemas que generen directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México al contribuyente. Tiene que cumplir con ciertos requisitos para que se considere esquema reportable, porque existe una confusión con los contribuyentes en el sentido de decir, a ver, pues yo estoy haciendo mi planeación fiscal que no es agresiva para mi ejercicio fiscal y tengo que revelarla. No, existe una serie de requisitos que tiene que tener ese esquema para que se encuentre en la obligación de revelarlos, ¿ok? Entre los que destacan, conforme al artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, el que se evite los esquemas que eviten que autoridades extranjeras soliciten el intercambio de información con las autoridades mexicanas. Asimismo, en que uno o más actos jurídicos permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de distribuir utilidades, pasando también por evitar identificación del beneficiario efectivo, así como evitar la aplicación de la tasa adicional del 10% que se refiere al artículo 140 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, a que se refiere cuando se reparten utilidades o ganancias por parte de las personas morales, ¿ok? Esta visita estriba en que la autoridad requerirá al contribuyente para que acredite haber informado mediante declaración informativa la revelación del esquema reportable a que tenga obligación. Cuando el contribuyente tiene obligación de revelar ese esquema reportable y lo presenta vía declaración informativa a la autoridad, el SAT le dará un número de identificación, el cual, en dado caso de que se realice esta visita domiciliaria, tiene que entregar a la autoridad. Si no acredita haber presentado el esquema reportable mediante la declaración informativa que hice referencia, existen unas sanciones muy fuertes establecidas en el artículo 82A y 82B del Código Fiscal de la Federación que estriban desde los 50,000 a los 20 millones de pesos. Ok, es una suma muy importante. Es correcto. Entonces hay que tener mucha consideración para cuando se acercan con nosotros asesores fiscales y nos ofrecen alguna cuestión a efecto de disminuir nuestra base gravable en el ejercicio. Hay que tener en consideración si estamos o no en obligación de revelar esos esquemas reportables. Si bien es cierto es que el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación pasa esta obligación de revelarlos a los asesores fiscales, también lo es que en dado caso de que no lo realicen los asesores fiscales, quien tiene la obligación de revelarlos va a ser el propio contribuyente, es decir, el beneficiario de esos esquemas. Okay. Esta facultad trae consigo la obligación también para el asesor fiscal de revelar, como ya se comentó, el esquema reportable que él mismo comercialice o cree para efecto de obtener un beneficio fiscal. ¿Okay? ¿Qué va a pasar en dado caso de que, en efecto, quiero hacerme llegar de un asesor fiscal para efecto de que implemente en mi empresa un esquema reportable? Lo ideal es establecer en un documento sencillo, en una carta que no se tiene que presentar a la autoridad, simplemente es una carta que se queda al propio contribuyente, en el cual establezca de quién va a ser la obligación de revelar ese esquema. ¿Okay? Entonces es muy importante que consideren eso,
porque existen varios supuestos en los cuales si el asesor fiscal no los reveló, va a tener que revelarlo el contribuyente, y si no acredita haberlo revelado, teniendo la obligación, pues se va a hacer acreedor a la sanción que antes mencionábamos. Muy bien. Y bueno, como dándoles un resumen de cuáles son las facultades de comprobación y cuántos años y todo, porque siento que a lo mejor en este punto, si no escucharon el capítulo 1, van a estar un poquito perdidos, pero en resumen, podemos decir que son 10 facultades de comprobación. En efecto, son 10 facultades de comprobación establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, más una que ahorita abordaremos. Vamos a pasar por las facultades más relevantes, que son las visitas domiciliarias en materia de revelación de esquemas reportables, como ahorita comentábamos, de acreditación de operaciones, visitas domiciliares como tal, el famoso revisión de gabinete, y las demás que hace referencia, que no es que sean importantes, sino que no son tan comunes y no son tan coercitivas y molestas para el contribuyente. Vamos a poner un ejemplo. Si bien es cierto, todas son molestas, pero una revisión electrónica no lo es tanto, porque a lo mejor todo se atiende por buzón tributario y lo hace más digerible y más fácil, inclusive hasta para que lo atienda el propio contador del contribuyente y no sea necesario contratar a un fiscalista o un abogado para llevar a cabo la revisión. Ya a la postre, si se obtiene como consecuencia de una contribución emitida una liquidación y se quiere recurrir vía recurso o impugnar vía juicio de nulidad, pues sí se necesitará un abogado. Como comentaba, hacía falta una que no establece el artículo 42, y es una facultad establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que la autoridad puede presumir la inexistencia de operaciones amparadas con los CFDIs que emite el contribuyente cuando se está en EFOS, es decir, empresas que facturan operaciones simuladas, siempre que al juicio de la autoridad, es decir, no tiene que probar nada, simplemente a su juicio, por medio de sus facultades discrecionales, la autoridad piense o pretenda que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, el personal, la infraestructura, capacidad material directa o directamente para prestar los servicios o producir los servicios, comercializar o entregar los bienes que amparan esos comprobantes fiscales digitales. O en su caso recibirlos, ¿no? Son los famosos como EFOS y EDOS. Es correcto. En efecto, ahorita pasaremos con los EDOS. Porque ¿qué sucede? ¿Cuál es el procedimiento? La autoridad, mediante notificación en el buzón tributario, en la propia página del SAT y en el Diario Oficial de la Federación, publica a los contribuyentes que a su juicio considera que están emitiendo o están facturando operaciones simuladas. Una vez que el contribuyente se encuentre en ese supuesto, contará con 15 días prorrogables a 5 a efecto de desvirtuar lo que dice la autoridad. Esto es, que emite operaciones inexistentes. De no poderlo desvirtuar o de no desvirtuarlo conforme a las pruebas aportadas y alegatos aportados por el contribuyente, se publicará en una lista definitiva, la cual tiene como consecuencia que una vez publicada esta lista, las empresas EDOS, es decir, que deducen operaciones simuladas, tienen 30 días para acreditar que en efecto recibieron ese servicio o sí compraron ese producto. Muchos preguntan, ¿es muy usual este tipo de empresas para disminuir la base gravable y deducir? Muchos preguntan, ¿cómo le puedo hacer para, en dado caso que me llegue una auditoría de este tipo y sí realicé la operación con la empresa que no desvirtuó lo dicho por la autoridad? ¿Cómo le puedo hacer para acreditar que en efecto sí compré ese bien o sí recibí ese servicio? Sencillo, en contabilidad. Vamos a utilizar como prueba los FDIs, las pólizas entregables, correos de comunicación entre los contribuyentes, contratos de prestación de servicio que se hayan celebrado o contratos de compraventa que tengan fecha cierta, pero sobre todo la prueba madre que se encuentre en los asientos contables del contribuyente. ¿Ok? Darle materiabilidad, por así decirlo. Es correcto. Toda esta parte, ¿no? Es correcto. Muy bien. Bueno, ya también comentamos en resumen que tenemos, la autoridad tiene 5 años para revisar con ciertas excepciones, porque si nosotros hacemos una
declaración complementaria pues va en el 2019, pues todavía es de esa complementaria van a ser 5 años más, aunque la complementaria haya sido algo del 2017, por ejemplo. Es correcto, así es. Los 5 años se computan a partir de la última declaración. Exactamente, para que tomen en cuenta esto. Y ya yéndonos un poquito más a comercio exterior, digamos, yo les podría decir que hay 5 facultades de comprobación, 5 momentos donde la autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación. La primera de ellas sería, digamos, en comercio exterior, en temas de despachar la mercancía, sería en reconocimiento aduanero. Cuando nosotros queremos despachar nuestra mercancía, el agente aduanal nos va a ayudar con el pedimento, nosotros le damos todo el CFDI o documento equivalente, lista de empaque, etc. Al momento de que el transporte que lleva nuestra mercancía se presente al módulo de semáforo fiscal, ahí si el semáforo aparece verde, pues va a ser desaduanamiento libre y pues ya, X. No nos va a tocar una revisión, al menos ahí. Es correcto. Si ya el semáforo marca rojo, sería un reconocimiento aduanero. Sería el primer momento donde la autoridad puede revisar, digamos, como la mercancía que pretendemos importar o exportar. ¿Qué pasa en un reconocimiento aduanero? Bueno, pues ya el verificador va a checar, a cotejar la documentación que nosotros traemos, o sea, el pedimento y sus anexos del pedimento contra, digamos, lo que está viendo físicamente, y si todo sale bien, si ve que no hay como alguna discrepancia, entonces nos deja ir. Si ve que sí hay algo, puede también revisar la mercancía y hasta un 10%. Y ya ahí, si encuentra anomalías en esa misma mercancía, entonces ya en ese 10% puede revisar incluso todo el embarque y puede, eso, o sea, digamos que cuando nos toca reconocimiento aduanero, hasta que no se termine el proceso, pues no puede ser liberado nada. Si ya no nos encuentra nada, ahora sí nuestra mercancía podría transitar libremente, y si nos encuentran algo, pues tendremos que pagar las multas correspondientes. El segundo supuesto que yo les diría donde nos pueden revisar sería, como ya lo mencionabas, verificación de mercancías en transporte, que es si, por ejemplo, en la aduana me tocó desaduanamiento libre, pero la autoridad como que como que no traía un feeling de que algo no estaba bien con nuestra mercancía o transporte. Lo que puede hacer es, como ya nos tocó desaduanamiento libre ahí, no puede hacer mucho, o sea, no puede hacer nada ahí. Saliendo de la aduana, literal, saliendo de la aduana, nos puede decir, ok, vamos a hacer una verificación de mercancías en transporte, por favor apague el vehículo, bájese y vamos a hacer la revisión. Claro, es necesario mencionar que esta facultad la tienen las autoridades aduaneras, es decir, relativas a la entrada y salida de mercancía del país. Pero también es necesario mencionar que pueden ejercer estas atribuciones, como lo mencionábamos en el capítulo primero, de forma coordinada y en colaboración, los 3 niveles de gobierno, así como las autoridades fiscales, como lo son el SAT, y aduaneras de otros países. Si bien es cierto es que te pueden liberar, también lo es que si algo no le cuadra a la autoridad, en el tránsito te va a detener y te va a solicitar la revisión de la mercancía. Como comentábamos al igual en el capítulo primero, si se establece una sanción y no es emitida por una facultad competente para ello, pues ya será un tema de recurrir la vía recurso o impugnar la vía juicio. Así es. Y bueno, ya decimos, no, pues Atsiri, ya me salvé, no me hicieron ni reconocimiento aduanero ni verificación de mercancías en transporte. Pues, ¿qué creen? No se han salvado, porque puede ser que en su domicilio, ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o un requerimiento electrónico, como bien ya lo mencionaba Carlos, pues cualquiera de estas 3 otras formas nos pueden requerir temas de nuestros expedientes para comprobar la legal estancia, para ver que realmente cumplimos con los requisitos, todos los requisitos legales, documentales que se requieren para importar o exportar la mercancía. Entonces, es muy importante que recuerden como estas 5 principales facultades de comprobación en temas de comercio exterior. Y hablando de eso, me gustaría entrar en un tema donde, ¿qué pasa
cuando pues sí me detectan algo en alguna de estas facultades y ven, y es causal de un embargo precautorio, el famoso PAMA. Es correcto, el procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Qué sucede cuando pasa eso, que es causal de un embargo precautorio? Se rechaza el valor de lo declarado y la autoridad aduanera, ¿qué va a hacer? Va a tratar de determinar el valor real de la mercancía en aduana, es decir, sin que salga de la misma. Este procedimiento inicia con la notificación del PAMA con motivo del reconocimiento aduanero, como bien comentas, verificación de transporte o por ejercicio de las facultades de comprobación que comentabas ahorita al último. Cuando embarguen precautoriamente, existe posibilidad de sustituir ese embargo mediante las garantías a que se refiere el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, como lo son el pago en efectivo, la prenda, la fianza, o así como una sustitución por un obligado solidario, que regularmente no sucede eso. ¿Puedes comentarnos un poquito más acerca de qué es la prenda? Porque a lo mejor nuestro público no va a entender muy bien qué es eso. Garantizan el cumplimiento de esa obligación o de esa contribución que puede omitir mediante la prenda, es decir, ofrecer algo a cambio. Ok. Algo que tenga obviamente un valor similar a lo que está embargado. Así, una garantía prendaria. Ok. Ahora bien, ¿qué sucede esto? La autoridad aduanera notificará el inicio del PAMA a efecto de que designe domicilio el contribuyente para oír y recibir todo tipo de notificaciones, y la designación de 2 testigos, al igual que la visita domiciliaria. Levantará el acta y a su vez el interesado tendrá 10 días hábiles para ofrecer pruebas y formular alegatos que a su derecho convengan a efecto de desvirtuar lo alegado por la autoridad aduanera, así como acreditar la legal posición o estancia de las mercancías de que se trate, así también como el valor declarado de las mismas. Cuando no se presenten las pruebas o estas no resulten suficientes para desvirtuar lo alegado por la autoridad o lo aducido por la autoridad dictará una resolución en un plazo no mayor a 4 meses. Emitida la resolución, el contribuyente podrá optar por combatirla a través del recurso de revocación ante la propia autoridad o vía juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y creo que esto es muy importante porque imagínense durante 4 meses que nos embarguen la mercancía en un lugar donde, digamos, estamos pagando almacenajes. Sale carísimo. Realmente es un problema muy grande cuando nos embargan precautoriamente la mercancía, digamos, en la aduana, o sea, cuando va a despacharse, porque se va a quedar ahí y nos van a cobrar almacenajes de todo ese tiempo hasta que no se resuelve el asunto. Es correcto. Si consideramos que tenemos la razón y de lo aducido podemos desvirtuar lo que establece la autoridad, pues lo conducente, a efecto de que ya no cobren ese almacenaje, es sustituir el embargo precautorio por una fianza, que es lo más usual por los contribuyentes. Sí, para evitar como este tema de que va a ser muy costoso si dejamos ahí la mercancía. Es correcto. Y las mercancías son con fines especulativos. Uh-huh. Es mejor pagar una fianza y poder vender esa mercancía que importaste a que se quede ahí y estar pagando una renta mensual por el almacenaje. Así es. Ahora bien, hablando hay varias causales de PAMA, no hay, digamos, diversas, no solo es una, y es importante mencionarles como las principales para que en dado caso, pues espero que no caigan, porque si no, pues les van a embargar precautoriamente la mercancía, pero para que tengan excesivo cuidado en esto. Y, por ejemplo, una de las causales que les puedo mencionar es cuando nosotros importamos mercancía y entra por un lugar no autorizado. Es decir, cuando, por ejemplo, hay cierta mercancía como los cigarros que tienen aduanas donde únicamente se pueden despachar por ahí. Si nosotros pretendemos introducir cigarros por otra aduana que no es, para fines comerciales que no es esa, nos van a embargar precautoriamente la mercancía, no nos van a dejar pasar. Cuando obviamente la mercancía sea de importación o exportación prohibida, tenemos todo tipo de estupefacientes que están prohibidos en nuestra ley, importarlo, exportarlo. Obviamente, si tratamos de hacer eso, pues nos lo van a embargar precautoriamente y obviamente no vamos a tener cómo desvirtuar esto. No cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, las NOMS, por ejemplo, las NOMS de seguridad, algún permiso de COFEPRIS, de Secretaría de Economía, cualquier autoridad competente que nos
solicite un permiso para importar o exportar la mercancía y nosotros no podemos acreditar que cumplimos con esto, de igual manera va a ser una causal de embargo precautorio. Ojo, las NOMS de información comercial no es este caso. Solamente para que proceda el embargo precautorio PAMA para las NOMS de información comercial tienen que ser en una visita domiciliaria o en una verificación de mercancías en transporte que nos detecten que no está cumpliendo con el etiquetado que nos marca alguna NOM. Es correcto, esa facultad viene establecida en la fracción quinta del 42 del Código Fiscal de la Federación de las llamadas visitas rápidas. Así es. También tenemos la omisión de cuotas compensatorias. Si nosotros omitimos pagar cuotas compensatorias de la mercancía porque ese país o esa empresa está haciendo dumping, también es una causal de embargo precautorio. Cuando obviamente no se acredita la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país, cuando se presuma que están ilegales esas mercancías, pues va a ser causal de un embargo precautorio hasta que no lo desvirtuemos. O cuando se detecte, ojo también aquí, porque me ha pasado muchas veces que en las empresas, pues hasta cierto punto los proveedores son un poco descuidados y les envían mercancía de más a los contribuyentes. Y una causal de embargo precautorio es que cuando se detecta más de un 10% de lo declarado en pedimento, es una causal de embargo precautorio. Entonces, es muy importante por esto también realizar el previo aduanal con su agente, ya sea el previo en origen o hacer el previo aquí en México. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a mitigar este riesgo de decir, bueno, vamos a revisar, pues a lo mejor no el 100% porque hay embarques enormes, pero vamos a tomar una muestra y vamos a ver que todo venga bien. Si eso viene bien, pues se va a entender que lo demás normalmente viene bien, porque si nos detectan que estamos, o sea, si yo pedí 100 y me mandaron 111 camisas, yo ni enterada estaba, pues solo por eso ya me pueden embargar precautoriamente las mercancías. Y no, a lo mejor no es algo que el contribuyente esté tratando de evadir impuestos, pero porque realmente pues, no sabía que venía esta mercancía de más. Sin embargo, la autoridad presume que es así y por este excedente del 10% es una causal de embargo precautorio. Es correcto. También, ¿ibas a decir algo? También es importante decir que cuando se introduzcan a recintos fiscales vehículos de carga con mercancía que está transportando de importación y no está declarada en el pedimento, pues obviamente también es una causal de PAMA, ¿no? Y la que sigue es muy, muy común porque todo el mundo quiere comercializar sin tener los permisos a que tiene obligación. Y esta es una causal que establece que cuando la razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador sea falso o inexistente. Entonces hay que tener mucha consideración a quién le estamos comprando. Regularmente, como no somos del país de origen del cual viene la mercancía que estamos comprando, no sabemos analizar si en efecto son fidedignos los documentos por los cuales demuestran el carácter con el cual nos están vendiendo. Así es, y ahí yo les recomendaría acérquense con una persona o una empresa pues que ofrezca el servicio de cotejar los documentos, que obviamente tenga cierto expertise, que vive en el extranjero por así decirlo y tenga ese expertise de decir, sí, estos documentos yo ya verifiqué, el domicilio es correcto, ya fui a las instalaciones, sí tiene la capacidad productiva, sí es la razón social, sí son los teléfonos, todo está correcto, para que no suceda esto, porque una causal, pues como bien lo mencionas, es que el domicilio sea falso o inexistente. Y a lo mejor desde aquí es como más complicado decir, pues ¿cómo voy a saber si es o no es? Claro. Tenemos muchos proveedores, pero sí es importante acercarse con empresas que puedan corroborar estos datos. Sí, o colaborar con despachos en el extranjero a efecto de que ellos cotejen la información que nos están mostrando. Porque si no, va a derivar en un PAMA que aparte de que nos va a costar el tema de impuestos, también nos va a costar el tema de abogado y demás. Así es. Y por último, tenemos una causal que es cuando existe o se presume una subvaluación. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos,
yo me traje estos lentes y a mí me costaron 10 pesos. Y la autoridad tiene que esos mismos lentes cuestan, digamos, no sé, 100 pesos. Si existe una subvaluación de 50% o más, quiere decir que entonces la autoridad puede pues embargar precautoriamente la mercancía al presumir que estamos subvaluando la mercancía. Si nosotros logramos acreditar que no es una subvaluación, que simplemente pues así me dieron, era una super oferta a lo mejor que yo compré y aproveché, no hay problema, pero de mientras si la autoridad detecta esto, pues va a ser un embargo precautorio. Y me van a decir, ¿y cómo la autoridad va a saber los precios de las cosas? Existe para eso, nosotros le transmitimos, recuerden, la información de nuestras facturas o bueno, CFDIs o documento equivalente a través de los COBES que realizamos o en su caso de exportaciones A1 a través de los XMLs con complemento de comercio exterior. A través de ahí la autoridad tiene toda la información de cuánto cuesta cada cosa, qué producto, o sea, tiene mucha información que puede decir, ya tengo como un promedio de lo que cuesta. Y si una persona me dice que cuesta un 50% menos que esto, no, o sea, ya es como un foco rojo y es así como dicen, no, esto no me suena bien, no, hay algo como raro y es cuando puede ser una causal de este embargo precautorio. Es correcto, digo, también hay que recordar que la autoridad tiene la facultad de mandar a hacer avalúos de la mercancía. Entonces, si no concuerda, podrían decir, ok, a lo mejor es un 50%, puede ser hasta más, pero la autoridad no lo va a hacer de mutuo propio. Se va a hacer llegar de un avalúo por un perito certificado, el cual establezca el precio real de la mercancía que se refiere en este caso. Así es, y además considerando que, ok, si son unos lentes de marca, pues hay una marca, o sea, cuando se trata de temas también de marca, ya hay como un cierto prestigio. Sí, y un precio en el mercado. Exactamente, no podemos decir que una bolsa de Praga nos costó 100 pesos, es imposible. Entonces es importante como mencionar esa parte y pues estar como atentos a que no vayamos a causar, más bien que no vayamos a realizar este supuesto. Exacto. De hecho que tenga como consecuencia un procedimiento administrativo en materia aduanera. Así es. No sé si tienes algo más que mencionar. Sí, por último me gustaría mencionarles el PACO. No es tan famoso como el PAMA, es el procedimiento administrativo de contribuciones omitidas. En este procedimiento es cuando nosotros como contribuyentes realmente no, o sea, como su nombre lo dice, omitimos contribuciones. Sin embargo, no llegamos a un embargo precautorio. No nos van a embargar la mercancía, simplemente nos van a decir, oye, ¿sabes qué? Me debes tantas contribuciones porque te equivocaste, no sé, en los incrementables o no sé, la clasificación o así. Así es, o algún error aritmético. Exacto, error aritmético, pero no este procedimiento no conlleva a embargar la mercancía precautoriamente. Nosotros vamos a pagar la multa y no va a pasar absolutamente nada más. Sin embargo, también existe un procedimiento que es similar al del PAMA para el PACO. Es correcto, así es. En este, como bien comenta, se va a pagar la sanción, pero también la autoridad puede determinar omisión, más bien contribuciones emitidas y como consecuencia de eso, el pago de aprovechamientos también. Así es. Omisiones, contribuciones omitidas, sí, perdón. Ahora bien, por último, no sé si tienes algo más que comentar al respecto. No, creo que pues esos son como los más importantes. Al final, creo que en estos 2 episodios logramos ver todas las facultades de comprobación, cuándo se extinguen, también cómo desvirtuar o qué debemos de hacer. Si ya estamos en alguna de estas facultades de comprobación, ya sabemos que estamos mal, ¿qué recursos tenemos? O sea, ya obviamente es acercarse con un abogado y el abogado mismo se los va a decir qué recursos tienen, pero en dado caso que no, pues ustedes ya tienen una idea de qué pueden hacer. Primero estaba
la revisión con la autoridad. Sí. O sea, ya podemos saber a dónde acudir o qué hacer en dado caso de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación. Como dato, quisiera comentarte, Atsiri, que derivado la fiscalización en el primer trimestre del 2021, el SAT ha recaudado 112,000 millones de pesos como consecuencia de sus facultades de comprobación. Ahora bien, de los cuales 64,000 de ellos son a través de sus facultades económico-coactivas, es decir, a través del embargo, intervención de caja, entre otros. Es por ello que debemos tener en consideración el estar siempre atentos a cumplir con las obligaciones fiscales a que tenemos. ¿Por qué? Porque la autoridad, por todo el tema del COVID y demás que ha sucedido, no ha tenido las contribuciones o no ha captado las contribuciones a que hace referencia en su ley de ingresos año con año, sino que se ha hecho fuerte de todas estas facultades de comprobación a efecto de determinar contribuciones emitidas y como consecuencia de ello captar más contribuciones. Entonces hay que estar muy atentos a cumplir con todo esto que el propio Código Fiscal y las leyes fiscales nos marcan. Así es. Y bueno, para cerrar, pues los invitamos a, digamos, acercarse con expertos sobre este tema. Primero, mi primera recomendación es la mejor estrategia para evitar esto es, digamos, auditoría preventiva. Siempre la prevención va a ser mucho mejor que ya cuando tenemos el problema, hacer bomberazos, por así decirlo, ya tratar de rescatarlo. Entonces, para ello yo les recomendaría, obviamente, asesorarse con un buen abogado fiscal de la mano de un contador, y en la parte de comercio exterior, pues tener un despacho que mes a mes o periódicamente les realice auditorías preventivas en donde les va a revisar si les pueden, o sea, si en dado caso, como una simulación de una auditoría, ya sea de visita domiciliaria o de un requerimiento electrónico o revisión de gabinete. ¿Para qué? Para que ustedes ya se sientan preparados. Es como una simulación de un porcentaje de sus operaciones para que si llega a pasar, ya van a saber de qué pata cojean, por así decirlo. O sea, qué es lo que tienen que poner más atención, exactamente, para que lo traten de prevenir. Y bueno, ya si se les vino ahora sí que el problema, pues en lugar de, a veces lo barato sale caro, de ir con un abogado y que diga, no, pues yo te cobro 5,000 pesos, pero a ver, hay que ver también el expertise, qué asuntos ha llevado, dónde ha trabajado, para ver si realmente nos puede ayudar con el caso. Y pues siempre es mejor acercarse con los expertos, porque a veces esos 5,000 se convierten en un crédito fiscal que pudo haber sido evitado si desde un inicio se acercaban con un abogado experto en la materia, porque a veces lo agarran abogados todólogos y que no saben bien realmente qué. Es correcto, acercarse con las personas que saben, porque no siempre tiene que derivar todo en un crédito fiscal. Se puede corregir de manera espontánea a lo largo de la facultad de comprobación y evitarnos el pago de sanciones. Entonces... y ahorita, ya para terminar, ahora sí, ahorita que mencionaste la corrección, es muy importante mencionarles que nosotros, antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, tenemos la posibilidad de rectificar nuestro pedimento. ¿Qué pasa? Si nosotros ya nos dimos cuenta que nos equivocamos en la fracción arancelaria, en el pago de contribuciones, cualquier dato que se asiente en el pedimento, podemos rectificarlo y evitar la multa con ello. Ya si estamos en facultades de comprobación, por ahí sí ya nos dice la autoridad, no, ya no me puede rectificar porque ya nos va a querer imponer una multa. Hay veces que hay agravantes y atenuantes, es la primera vez que cometemos una infracción, etcétera, y por eso el rango de las multas, y nos pueden poner a lo mejor la más baja, pero sí es importante que también cuando nosotros como despacho les decimos, oigan, ¿saben que tienen estos errores? Pues sí traten de corregirlos, y no nomás se quede ahí como en el limbo de que, gracias, tengo todos estos errores, para que en futuras ocasiones y que ya de verdad sea una auditoría real, pues ya no tengan que corregir, no sé, 100 expedientes, si ya fueron corrigiendo de 10 en 10 cada vez que nosotros les comentamos, o hasta que llegue el punto que pues ya no tienen ese error. Así es, lo mejor que se puede hacer es la prevención. Así es, pues muchas gracias por sintonizarnos
¿En dónde podemos encontrar así al despacho? Navarro, Medina y Castro en las redes sociales. Estoy a la orden, Carlos Roberto Robles Medina. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Pepper and Salt, en Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales, por ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias. Gracias.